Muy buenas noches, soy Raimundo Tenorio y me da mucho gusto darle la bienvenida a Cuentas Claras y compartirle lo que acontece en el mundo de la economía, las finanzas, las bolsas y los mercados. Para mantener una comunicación cercana a usted, escuchar y leer sus comentarios, le compartimos nuestras redes sociales de la Agencia Mexiquense de Noticias para que nos siga en Facebook y en Twitter, @AMX Noticias y @Raimundo Tenorio, además de recomendarle que descargue el código QR que aparece en la pantalla, el cual lo llevará a nuestro sitio web de AMX Noticias. El pasado jueves, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público presentó el informe de finanzas públicas a mayo del 2022. Entre enero y mayo, el gasto neto total alcanzó los 2.792.616 millones de pesos, monto inferior a lo previsto en el programa en 69.486 millones de pesos. Y en cuanto a los ingresos presupuestarios del sector público, estos alcanzaron los 2.745.506 millones de pesos, monto superior en 98.417 millones de pesos a lo previsto en el programa. Pero como en los detalles se esconde el diablo, más vale tener cuentas claras en las finanzas públicas. Y para analizar esos detalles, ¿quién mejor que la maestra Adriana Hernández Ortiales, a quien usted ya conoce y le doy las buenas noches? Bienvenida, Adriana. Hola, doctor, buenas noches. Un gusto estar con usted una vez más. Como siempre, conversando contigo, y quién mejor que tú, para ponernos al día de cómo se están utilizando los recursos que entregamos al erario público. Claro que sí, justo mencionabas que había un aumento en los ingresos esperados por 98.417 millones de pesos, pero vamos a ver que eso se esfumó por, primero por el IEPS que se está dejando de cobrar en gasolina. Estamos dejando de cobrar el 100% de este impuesto y antes de abril y mayo ya se le llamaba subsidio, que no era correcto porque simplemente Hacienda estaba perdonando el cobro de este impuesto. Sin embargo, los últimos 2 meses ya hemos observado que este impuesto se encuentra en territorio negativo y en mayo alcanzó los 10,000 millones de pesos negativos. Eso significa que totalmente lo podemos llamar de manera formal un subsidio. ¿Por qué? Porque además de que ya se está dejando de cobrar el 100% de este impuesto, se está tomando de otros rubros para poder subsidiar el precio de la gasolina. Esto, como ya lo hemos mencionado, pues es un apoyo regresivo, porque si bien sabemos quienes más se benefician de este impuesto, pues es justamente las familias con mayores ingresos en México. Recordemos que del decil 1 al 10 es como está estructurada nuestros ingresos en las familias de nuestro país, y los primeros 5 deciles, que son la mitad de la población con menores ingresos, solamente se benefician de cada 100 pesos de este subsidio. La mitad de la población se lleva solamente el 25%. Y el 20% de los dos grupos más altos de la población se lleva el resto. Es por lo tanto que cuando Hacienda perdona este impuesto a quien está beneficiando, en mayor medida a los que tienen más. Entonces no podemos hablar sobre una medida que está ayudando a los que menos tienen, y tampoco es una medida que ayuda a reducir la desigualdad en ingresos de las familias. Por lo tanto, los 98,000 millones que dices que tuvimos, bueno, que Hacienda dice que tuvo de más debido a mayores y a una mayor recaudación tributaria también por parte de los ingresos petroleros, pues 112,000 se esfumaron en el IEPS. Entonces, el restante que nos queda se fue a la Secretaría de Energía, y ahí en la Secretaría de Energía tenemos dos bocas y probablemente se le esté ayudando a Pemex con el tema de su deuda. Entonces, no hay nada que celebrar. Estos mayores ingresos que obtuvimos, mayores a los programados, pues simplemente se esfumaron en políticas que no benefician a los que menos tienen, y también en políticas que se están quemando en una refinería y en Pemex. Vaya, Adriana, pero entonces esto quiere decir que ese mito se caería a pedazos con respecto a que los ingresos adicionales que da este informe de 495,000 millones por petróleo no están alcanzando para tapar esos hoyos fiscales de condonaciones de impuestos. Esos 495,000 significa que tuvimos 34,000 más que lo que se esperaba. Simplemente te digo que el IEPS dejamos de recaudar 105,000 millones. O sea, esos 34,000 es nada respecto a lo que se dejó de recaudar. Y lo que se Sí, ganó por el ISR, que fueron 112,000, pues también se fue justamente a subsidiar el IEPS. Lo poco que queda, sí. Esto quiere decir podemos entonces, perdón, Adriana,
Y, obviamente las condiciones ahorita que climatológicas están afectando tantito la comunicación, se le pero aprobó que para. sí, lo que estamos dejando, Adriana, entonces de recibir los mexicanos en términos de otras partidas presupuestales. Es decir, nos dan cuenta de todo lo que se lleva gastado, 30%, por ejemplo, del presupuesto total de gasto para gasto social. Pero, ¿qué estamos dejando de recibir por estos hoyos fiscales? Sí. Bien, entonces, bueno, en un momento recuperamos la comunicación, pero de acuerdo a este informe que nos está comentando Adriana Hernández, esto se traduce en que partidas presupuestales que tienen que atender no solamente el gasto social, sino las transferencias, por ejemplo, a las entidades federativas y los municipios, pues deberíamos esperar, usted se dará cuenta del tipo de servicios públicos que tenemos, de que no están siendo atendidos con prontitud y calidad en razón justamente también de ese gasto que se están destinando más recursos al pago, por ejemplo, de intereses de deuda. En este informe del cual Adriana Hernández nos está analizando, yo compartiría con ella también la idea de que la deuda pública, por ejemplo, que tenemos hasta el momento es ya muy alta. Adriana, estaba yo comentándole a nuestra audiencia con respecto a que el escenario en el presupuesto de gasto de lo que estamos no recibiendo los ciudadanos, ¿en qué pudieras tú concentrar esa mayor insatisfacción en lo que nos regresan? Pues estaríamos, cuando nosotros escuchamos que tenemos más ingresos de lo que se esperaba, pues esperaríamos ver justo un aumento en el gasto en salud, en educación o seguridad. Pero como te mencionaba, se está yendo a este tipo de ayudas regresivas y la otra, si tú observas el gasto de energía, energía tenía planeado para gastarse durante todo 2022 47,000 millones de pesos. Estamos en mayo y ya se gastó el doble, lleva 91,000 millones de pesos. Quiere decir que este sobrante que todavía nos quedaba, pues está yéndose justamente a los proyectos prioritarios del gobierno. Y si observamos salud, educación y seguridad, traen un subejercicio. Deberían de estar gastando hoy más de 50,000 millones entre ambos y justo es lo que están dejando de gastar. Entonces, también se mencionaba hace poco que se estaban haciendo ahorros por más de 600,000 millones de pesos. Sin embargo, estos ahorros significan ajustes al gasto. Un ahorro positivo, vamos a llamarlo, es cuando tú ya cumpliste con todas tus obligaciones y cubriste las necesidades de tu población y entonces tuviste un cierto gasto disponible, pero cuando tú lo haces por no estar ejerciendo el gasto, como es el caso en educación, en salud y en seguridad, eso no hay nada que celebrar. Simplemente estás dejando sin medicamentos, estás dejando sin infraestructura a las escuelas y estás dejando a los estados sin policías eficientes y eso estás presumiéndolo como un ahorro en tus finanzas. Ay, Adriana, es un hecho que no estamos dejando de pagar impuestos sobre la renta, sobre nuestros ingresos, salarios y utilidades de las empresas. Es un hecho que no estamos dejando de pagar impuesto al valor agregado por lo que consumimos. Pero entonces, ¿por qué presumió la Secretaría de Hacienda en este informe que los ingresos no tributarios, es decir, diferentes a los impuestos, crecieron sorprendentemente? Los ingresos no tributarios crecieron 30,742 millones de pesos. Están creciendo básicamente por una mejora en la recaudación de cada uno de ellos. Pero otra vez regreso a lo mismo. O sea, aunque tengamos una mejora en la recaudación o que tengamos mayores ingresos, ¿a dónde se están yendo nuestros impuestos? Se están yendo hacia programas que no son productivos y a beneficios que no vemos real en nuestra economía. Entonces, por eso también vemos un crecimiento en la deuda y por eso también hacemos un llamado que se requiere una reforma fiscal porque los ingresos no son suficientes. Aún cuando tenemos más de lo esperado, se está yendo a programas que no benefician a la sociedad y estamos viendo ajustes en donde más lo necesitan. Entonces, es necesaria una reforma fiscal siempre y cuando también se coloquen candados para que no suceda lo que estamos observando, que tenemos más ingresos debido al aumento del precio del petróleo, pero se están yendo simplemente hacia programas prioritarios del Ejecutivo, no hacia donde más se necesita. Sí, así es. Y además, Adriana, ¿cómo adviertes que será el comportamiento de estos requerimientos financieros del sector público por el incremento en tasas de interés, dado que está concentrada el 75% más o menos de deuda del gobierno en deuda interna? Lo que estamos observando es, bueno, ya lo hemos mencionado, que la deuda no es mala, simplemente si se va a proyectos productivos. Estamos observando un aumento, en lo que va del año tenemos 1% más
de deuda respecto a lo que se ejerció, a lo que se realizó el año pasado, pues por las tasas de interés que a nivel internacional se han modificado y también el tipo de cambio y dada la estructura de deuda que tiene nuestro país. Si bien no se ha dicho de manera formal que se ha contratado deuda adicional, debido a las condiciones de la estructura en la que se encuentra, tenemos un aumento en los pagos de deuda. Donde sí veríamos un aumento en la deuda como tal, que se haga aumento en el préstamo a la cantidad solicitada, lo estaríamos viendo tal vez en 2023, porque como vemos no es suficiente la mejora que se tiene en la tributación, ni tampoco la mejora en los ingresos petroleros, simplemente estas finanzas ya no dan para más. Ahora bien, en 2014 también ya teníamos un IEPS negativo de 4,000 millones de pesos, hoy tenemos un IEPS negativo de 10,000. Y en 2014 se tomó la decisión que para el siguiente año, enero 2015, se hiciera un ajuste al gasto de alrededor de 125,000 millones de pesos para poder cumplir con las obligaciones del gobierno en otros rubros. Sí. Lo que estamos viendo aquí, sin duda, ya no podemos hacer otro ajuste al gasto, no estamos en las mismas condiciones, porque este austericidio no se hizo como después de observar que las finanzas no dan, sino que este austericidio comenzó desde 2019. Entonces, dado que ya no les queda espacio, más margen para poder ajustar, estaremos viendo un aumento de la deuda para el siguiente año. Lo terrible es que esta deuda se va a ocupar, como ya hemos visto, si bien en dos bocas, o en la deuda de Pemex, o en apoyos regresivos para la población. Vaya, pues dos bocas más que alimentar, aparte de lo que has diagnosticado. Como siempre, tu capacidad de análisis y de síntesis es admirable, Adriana, y aquí te vamos a seguir molestando para hacer que las cuentas claras que se nos entreguen en términos de bienestar por lo que contribuimos, así sean, cuentas claras. Muchísimas gracias, Adriana. Gracias, doctor. Que tenga buena noche. Muy buenas noches, te agradezco mucho. Bueno, pues el ejercicio del gasto público sin duda que no deja satisfecha a la población en razón de las prioridades a atender, tal y como acabamos de escuchar en la voz autorizada de Adriana Hernández Ortiales. Vamos a un breve corte y regresamos con más cuentas claras aquí en la Agencia Mexiquense de Noticias. Estás viendo Cuentas Claras con Raimundo Tenorio.